En la Nochebuena, una niña cumple el mayor sueño de su infancia al recibir la muñeca que tanto esperaba. Pero una simple mirada a un niño triste lo cambia todo, y ella decide hacer algo que nadie se esperaba. Ese gesto inocente da inicio a una noche mágica, capaz de transformar a dos familias para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Capítulo 1. El Paseo de la Reforma era un hervidero aquella tarde del 23 de diciembre. El sol de verano pegaba con fuerza sobre el asfalto, creando ese vapor característico de las tardes de fin de año en la Ciudad de México. Ricardo caminaba de la mano con Sofía, su hija de 6 años, hacia el centro comercial que estaba por ahí, en la calle Génova. La niña brincaba de emoción, y su vestidito rosa claro se mecía con cada paso apresurado que daba. Ricardo sentía el corazón apachurrado, como siempre le pasaba cuando miraba esos ojos cafés llenos de vida. Eran los ojos de Alejandra, su esposa. Hacía casi 2 años que ella se había ido, vencida por una enfermedad que no solo le robó la vida, sino también la inocencia a esa familia. Sofía era muy pequeña cuando todo pasó, tenía apenas 4 años y medio. Se acordaba de su mamá de forma borrosa, en fragmentos de recuerdos que Ricardo intentaba mantener vivos con fotos, historias y pláticas constantes. Hoy sería diferente. Hoy cumpliría la promesa que le había hecho hacía meses, cuando Sofía vio por primera vez aquella muñeca en el aparador de la tienda. Una muñeca, especial, moderna, que cantaba en 3 idiomas, bailaba y contaba cuentos con voces diferentes. El precio era absurdamente alto, pero Ricardo había guardado dinero mes con mes. Trabajaba como ingeniero civil en una constructora en el sur de la Ciudad de México, y a pesar de tener un sueldo decente, era difícil mantener todas las cuentas al día él solo. Pero para ver esa sonrisa en la cara de su hija, cualquier sacrificio valía la pena. La entrada del centro comercial estaba a reventar. Familias enteras cargaban bolsas de colores, niños lloraban de cansancio, vendedores gritaban ofertas de último momento. El aire acondicionado fue un alivio inmediato cuando entraron. Sofía jaló la mano de su papá con fuerza. Conocía el camino a la perfección. Ya habían venido 3 veces solo para verla, solo para asegurarse de que la muñeca seguía ahí, esperándola. La juguetería estaba en el 2.º piso. Las luces de neón parpadeaban en colores vibrantes, anunciando promociones de Navidad. La música infantil sonaba a todo volumen en las bocinas. Sofía salió disparada en cuanto entraron, sus tenis con luces parpadeando a cada paso. Ricardo la siguió, sonriendo con esa mezcla de alegría y melancolía que se había vuelto parte permanente de su vida. Ahí estaba, la muñeca, en el estante de en medio dentro de su caja transparente, con esa sonrisa estampada en su cara de plástico. Sofía se paró frente a ella como si estuviera ante algo sagrado. Sus manitas tocaron la caja con delicadeza. Sus ojos brillaban de pura felicidad. Ricardo se agachó junto a su hija, tomó la caja y se la entregó. Sofía la abrazó contra su pecho con tanta fuerza que él temió que la caja se aplastara. Vio cómo se le formaban lágrimas en los ojos a la niña y los suyos comenzaron a arder también. Alejandra debería estar ahí. Debería estar viendo esto. Debería estar sonriendo a su lado, tomando fotos, planeando la Navidad perfecta que siempre soñaron tener. Fue en ese momento que Sofía miró a un lado y lo vio. Un niño, más chico que ella, tal vez de unos 4 años, estaba parado junto a un estante lleno de robots y carritos. Miraba fijamente un robot grande, plateado, que tenía luces azules en los ojos y prometía hablar e interactuar. Sus manitas pequeñas tocaban la caja con reverencia, pero sus ojos cargaban algo que Sofía reconoció de inmediato. Tristeza. Esa tristeza silenciosa de quien ya entendió que algunos deseos no se cumplen. Junto al niño había una mujer joven. Debía tener unos 30 años. Llevaba un uniforme de limpieza debajo de una blusa gastada. Su rostro mostraba un cansancio profundo.
Las ojeras marcadas delataban noches mal dormidas. Se agachó junto a su hijo y le habló en voz baja, con la voz cargada de culpa y amor. Sofía no alcanzaba a oír las palabras, pero veía la escena. Veía a la mamá pasándole la mano por el pelo al niño, tratando de consolarlo. Veía al niño negando con la cabeza, intentando ser fuerte, intentando no llorar. El corazón de Sofía se encogió. Miró la muñeca que sostenía. Luego miró de nuevo al niño. Jaló la manga de la camisa de su papá con urgencia. Ricardo estaba perdido en sus propios pensamientos cuando sintió el jalón. Bajó la vista y vio la expresión seria en el rostro de su hija. Sofía tenía esa cara que ponía cuando estaba decidida a hacer algo, cuando nada en el mundo la haría cambiar de opinión. «Papi», dijo la niña, señalando discretamente al niño y a su mamá. «Vamos a comprarle el juguete. A él también. Por favor». Ricardo siguió la mirada de su hija y entendió la situación al instante. Vio a la mujer levantándose, tomando la mano del niño, tratando de llevarlo fuera de la tienda. Vio la tímida resistencia del niño, que volteaba hacia atrás, hacia ese robot que jamás sería suyo. Algo dentro de Ricardo se movió. No era lástima, era reconocimiento. Reconocía ese dolor, esa lucha diaria, ese esfuerzo sobrehumano para mantener la dignidad mientras el mundo parece conspirar en tu contra. Él había pasado por eso en los primeros meses después de perder a Alejandra. La diferencia era que él tenía familia, tenía una carrera estable, tenía una red de apoyo. Esa mujer parecía estar completamente sola. Sofía no esperó la respuesta de su papá. Le dejó su muñeca en los brazos y corrió hasta el niño, que ya estaba casi en la salida de la tienda con su mamá. La escena ocurrió tan rápido que Ricardo apenas tuvo tiempo de reaccionar. «Oye», dijo Sofía jalando el borde de la camisa del niño, «no estés triste. Mi papá te va a comprar ese robot». La mujer se volteó asustada. Miró a esa niña desconocida, luego al hombre, que se acercaba a toda prisa, todavía sosteniendo la caja de la muñeca. Su cara se puso roja de vergüenza. «No, no es necesario», dijo rápidamente con la voz temblorosa. «Nomás entramos a ver. Ya nos íbamos». Ricardo se acercó y vio el pavor en los ojos de esa mujer. No era orgullo herido, era vergüenza pura, del tipo de vergüenza que te carcome por dentro, que te hace querer desaparecer. Él conocía ese sentimiento, lo había sentido en carne propia cuando tuvo que aceptar la ayuda de su familia al principio. «Por favor», dijo Ricardo con la voz más amable que pudo. «Sería un honor. Es víspera de Navidad. Déjeme hacer esto por su hijo». La mujer negó con la cabeza, los ojos ya brillando por las lágrimas contenidas. «No puedo aceptarlo. No los conozco. No puedo». Sofía se agachó frente al niño, que miraba todo con los ojos muy abiertos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Mateo», respondió el niño en voz baja. «Yo soy Sofía». «Mira, Mateo, yo estaba muy triste antes de que me dieran mi muñeca. Ahora estoy feliz. Tú también mereces estar feliz. Todo el mundo lo merece». La sencillez de esas palabras rompió algo dentro de la mujer. Se llevó la mano a la cara tratando de esconder las lágrimas que empezaban a caer. Ricardo vio el momento exacto en que se dio, no porque quisiera, sino porque el amor por su hijo era más grande que cualquier orgullo o vergüenza. «Está bien», susurró, «pero solo el robot, solo ese. Yo se lo voy a pagar de alguna forma». Ricardo negó con la cabeza. «No quiero que me pague nada. Esto es un regalo. De Navidad. De los niños para los niños». Regresaron juntos al estante de los robots. Mateo escogió el mismo que había visto antes, el plateado con luces azules. Cuando Ricardo puso la caja en las manos del niño, el pequeño la abrazó como si fuera la cosa más preciada del mundo. Lágrimas silenciosas corrían por su carita. Ricardo miró alrededor de la tienda. Había tantos juguetes, tantos colores, tantas posibilidades. Pensó en cuántas veces Sofía solo tenía un juguete nuevo, mientras otros niños tenían armarios llenos. Pensó en lo injusto que era que algunos niños pasaran la Navidad sin nada, mientras otros tenían más de lo que podían usar.
Tomó un carrito de control remoto y lo puso en el carrito de compras. Luego tomó un juego de construcción, algunos libros para colorear, lápices de colores, una pelota. La mujer intentó protestar con cada nuevo artículo, pero Ricardo seguía tomando cosas, escogiendo con cuidado, imaginando lo que a Mateo le gustaría. Sofía también empezó a ayudar, tomando juguetes que creía que le gustarían al niño. Pronto el carrito estaba lleno. La mujer estaba paralizada, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «Jimena», dijo de repente. «Me llamo Jimena». Ricardo sonrió. «Mucho gusto, Jimena. Yo soy Ricardo, y esta es Sofía». Fueron a la caja. La cajera pasó artículo por artículo, y el total fue subiendo. Ricardo ni siquiera miró la cuenta. Pasó la tarjeta sin dudar. Cuando la terminal aprobó la compra, tomó todas las bolsas y le dio la mitad a Sofía para que las cargara. A la salida de la tienda, Mateo sostenía la caja de su robot con tanto cuidado que parecía tener miedo de despertar de un sueño. Sofía caminaba a su lado, ya platicando sobre los juguetes, sobre la Navidad, sobre todo y sobre nada, con esa facilidad que solo los niños tienen. Ricardo y Jimena caminaban detrás en un silencio incómodo. Ella todavía parecía en shock, tratando de entender lo que acababa de pasar. Él pensaba en Alejandra, en cómo ella habría hecho exactamente lo mismo si estuviera ahí. Siempre fue generosa, siempre fue de esas personas que no pueden ver a alguien necesitado y quedarse de brazos cruzados. «Oiga», dijo Ricardo cuando llegaron cerca del área de comida. «Los niños se están llevando muy bien. ¿Qué tal si nos tomamos un helado? Hace un calorón allá afuera». Jimena dudó. «Ya hicieron mucho por nosotros. No puedo aceptar nada más». «Es solo un helado, Jimena. Mírelos, ya son amigos». Era verdad. Sofía y Mateo ya se reían juntos. Mateo mostrándole la caja de su robot y Sofía la de su muñeca. Había algo mágico en esa conexión instantánea, esa amistad que nace sin esfuerzo, sin juicios, sin barreras. Jimena cedió. Fueron a la nevería y se sentaron en una mesa de 4. Los niños pidieron helados enormes con chispas de colores. Los adultos pidieron cafés. Mientras Mateo y Sofía se embarraban de alegría, Ricardo y Jimena empezaron a platicar. Al principio fue difícil. Jimena estaba claramente incómoda, todavía procesando la bondad de ese extraño. Pero poco a poco, conforme Ricardo hablaba de su vida, de Sofía, de los retos de ser papá soltero, ella también empezó a abrirse. Jimena contó que trabajaba como afanadora en 2 turnos diferentes. Por la mañana, limpiaba oficinas en el centro y por la tarde hacía el aseo en algunas casas de colonias ricas. Mateo se quedaba en una guardería del gobierno durante el día y por la noche se quedaba con una vecina mayor que le cobraba poco por cuidarlo. El papá de Mateo la había abandonado durante el embarazo, nunca más supo de él. Su familia le había dejado de hablar cuando se embarazó soltera. Estaba completamente sola en el mundo, solo ella y su hijo. La historia salió a pedazos, entre pausas y miradas hacia abajo, cargada de una vergüenza que no debería existir. Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de coraje por la injusticia y admiración por la fuerza de esa mujer. Estaba sobreviviendo. No solo sobreviviendo, sino criando a un hijo, manteniéndolo limpio, educado, sano. Era una hazaña hercúlea. Él le contó sobre Alejandra, sobre cómo le habían diagnosticado una enfermedad grave, cuando Sofía tenía apenas 3 años. Le contó sobre los tratamientos, sobre la esperanza que se iba desvaneciendo con cada mal. Resultado, sobre el día en que ella finalmente descansó. Le contó lo difícil que fue explicarle a una niña de 4 años que su mamá ya no volvería, sobre las noches en que Sofía lloraba pidiendo a su mamá, sobre cómo se sentía impotente y perdido. Las historias de los dos eran diferentes, pero cargaban el mismo peso: soledad, lucha, miedo al futuro, pero también algo más: esperanza. La esperanza terca que nos hace levantarnos todos los días y seguir intentando, seguir creyendo que las cosas pueden mejorar. Los niños terminaron sus helados
y pidieron ir a los juegos infantiles del centro comercial. Ricardo y Jimena aceptaron, felices de tener unos minutos más juntos. Se sentaron en una banca desde donde podían verlos jugar. Mateo y Sofía ya actuaban como hermanos, ella cuidándolo en los juegos más grandes, él riéndose de las payasadas de ella. Ricardo miró a Jimena. La luz del sol que entraba por el tragaluz iluminaba su rostro de una manera especial. Notó que era bonita, a pesar del cansancio evidente. Tenía el pelo castaño oscuro, recogido en una cola de caballo simple, ojos verdes que brillaban cuando hablaba de su hijo, una sonrisa tímida pero genuina. Jimena sintió su mirada y se sonrojó ligeramente. Hacía tanto tiempo que alguien no la miraba de esa manera, no con lástima, no con deseo vulgar, sino con interés genuino, con respeto. El tiempo pasó rápido. Ya estaba anocheciendo cuando Ricardo miró el reloj. Tenía que preparar la cena en casa. Todavía necesitaba pasar al súper por algunas cosas de último momento. Pero no quería que ese momento terminara. Algo especial estaba pasando ahí, algo que todavía no podía nombrar. Fue Sofía quien resolvió la situación. Llegó corriendo con Mateo, los dos sudados y felices. «Papi», dijo, «¿y si Mateo y la tía Jimena cenan con nosotros mañana? Es Navidad. Nadie debería estar solo en Navidad». Jimena se puso roja al instante. «No, no podemos. Ya hicieron mucho. No quiero ser una molestia». «No es ninguna molestia», dijo Ricardo, y se dio cuenta de que lo decía con total sinceridad. «Hice comida de más, como siempre. La casa es grande, hay espacio de sobra, y sería muy bueno tener compañía. Sofía tiene razón. Nadie debería pasar la Navidad solo». Jimena miró a Mateo, que la observaba con esos ojos llenos de esperanza. Miró a Sofía, que sonreía emocionada. Miró a Ricardo, que tenía una expresión genuina de que quería que fuera. Algo dentro de ella cedió. Algo que había estado duro y cerrado por años comenzó a ablandarse. «Está bien», dijo en voz baja. «Sí, vamos, pero yo llevo algo para ayudar con la cena». «No necesita traer nada, solo ustedes dos. Ese ya es el mejor regalo». Intercambiaron teléfonos. Ricardo le dio la dirección. Quedaron de verse a las 7 de la noche del día siguiente, cuando se despidieron en la puerta del centro comercial. Los niños se abrazaron como viejos amigos que no querían separarse. Jimena y Ricardo se despidieron con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. De camino a casa, Sofía no paró de hablar de Mateo, de lo buena onda que era, de lo feliz que estaba de que fueran a cenar. Ricardo manejaba en silencio, pensando en Jimena, en la fuerza que demostraba, en la vulnerabilidad que intentaba esconder. Por primera vez en casi 2 años, sintió algo diferente en el pecho. No era atracción física, todavía no. Era conexión. Era la sensación de haber encontrado a alguien que entendía, alguien que sabía lo que era cargar con el peso del mundo a solas. En su departamento en el poniente de la Ciudad de México, Jimena acostó a Mateo más temprano. El niño estaba exhausto de tanta emoción, pero feliz. Abrazaba la caja del robot incluso dormido, con una sonrisa en la cara. Ella se quedó mirándolo por largos minutos, sintiendo una gratitud tan profunda que dolía. Después fue a la sala y le llamó a su única amiga, Cecilia, la vecina que le cuidaba a Mateo. Le contó todo lo que había pasado, todavía sin creérselo del todo. Cecilia se emocionó y al mismo tiempo se preocupó. «Ten cuidado, mija», le dijo. «El mundo está lleno de gente mala, pero si de verdad son buenas personas, aprovéchalo. Ustedes se merecen un poco de alegría en la vida». Jimena colgó y se quedó mirando las bolsas de juguetes que Ricardo había comprado. Eran tantas cosas. Mateo tendría una Navidad que ella nunca podría haberle dado sola. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Ricardo llegó a casa y ayudó a Sofía a organizar todos los juguetes. Ella quería dejar todo preparado para enseñárselo a Mateo al día siguiente. Platicaron sobre la cena, sobre lo que iban a preparar. Sofía estaba emocionada de una forma que él no la había visto en meses.
Antes de dormir, Sofía hizo algo que no hacía desde muy pequeña. Le pidió a su papá que rezara con ella. Ricardo no era particularmente religioso, pero Alejandra sí lo era. Ella le había enseñado algunas oraciones a Sofía cuando era bebé. Se arrodillaron junto a la cama, y Sofía empezó a hablar, con esa voz suave y sincera de los niños. Gracias por darme la muñeca que quería. Gracias por darme un amigo nuevo. Gracias por traer a Mateo y a la tía Ximena a nuestra vida. Creo que mi mami nos los mandó. Para que ya no estemos tan solitos, cuida a mi mami allá en el cielo y cuídanos a nosotros aquí abajo también. Amén. Ricardo tuvo que aguantarse para no llorar ahí mismo. Abrazó a su hija con fuerza, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por la ausencia de Alejandra, gratitud por tener a esa niña increíble en su vida, y algo más. Una sensación extraña, pero buena, una especie de anticipación por el día siguiente. Esa noche, ambos durmieron mejor de lo que habían dormido en mucho tiempo. Ricardo soñó con Alejandra, pero esta vez no fue un sueño triste. Ella estaba sonriendo, saludándolo. Parecía en paz. Cuando se despertó de madrugada, se quedó mirando el techo de su cuarto, pensando en todo lo que había pasado ese día. A Ximena también le costó dormir, pero no por la ansiedad que solía sentir. Era emoción, nervios, algo que no sentía desde antes de que naciera Mateo. Se levantó varias veces para revisar si la poca ropa buena que tenía estaba limpia y planchada. Quería causar una buena impresión. No sabía bien por qué, pero quería. El día de Navidad amaneció soleado y caluroso, como era típico en la Ciudad de México en esa época del año. Ricardo se despertó temprano y empezó a preparar todo. Había comprado pavo, relleno, ensalada de manzana, postres. La casa empezó a llenarse del rico olor a comida casera. Sofía se despertó y fue directo a ayudar, emocionada con la llegada de los invitados. Ximena también despertó a Mateo temprano. Se bañaron, se pusieron la mejor ropa que tenían. Ella hizo un pay sencillo para llevar, aunque Ricardo le había dicho que no era necesario. Su orgullo no le permitía llegar con las manos vacías, aun sabiendo que ese pay no era nada comparado con todo lo que Ricardo había hecho por ellos. Tomaron 2 camiones para llegar a la dirección. La casa estaba en una colonia de clase media, arbolada y tranquila. Era una casa de 2 pisos, bonita, con jardín al frente y un porche acogedor. Ximena sintió un nudo en el estómago al comparar con su diminuto departamento en la periferia. Pero desechó el pensamiento. No era momento de sentirse inferior, era momento de estar agradecida y disfrutar el momento. Tocaron el timbre exactamente a las 7. Ricardo abrió la puerta con una amplia sonrisa, vestido con una camisa de vestir sencilla y pantalones de mezclilla. Sofía apareció detrás de él y jaló a Mateo para adentro, mostrándole ya los juguetes que habían preparado. Ximena entró tímida, entregándole el pay a Ricardo. Él le agradeció con sinceridad, elogiando el maravilloso olor. Ella miró a su alrededor y vio una casa cómoda, decorada con gusto, llena de fotos de Sofía en diferentes momentos de su vida. En algunas fotos había una mujer bonita a su lado. Debía ser Alejandra. La cena se sirvió en el comedor. La mesa estaba puesta con un mantel blanco y velas encendidas. Todo muy sencillo, pero hecho con cariño. Se sentaron todos juntos, Ricardo en una punta, Ximena en la otra, y los niños a los lados. Antes de empezar a comer, Sofía pidió que hicieran una oración. Se tomaron de las manos alrededor de la mesa. Ricardo se encontró sosteniendo la manita de Mateo en una de las suyas y la delicada mano de Ximena en la otra. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hacía tanto tiempo que no sostenía la mano de una mujer de esa manera. Sofía empezó a hablar, improvisando una oración como solo los niños saben hacerlo. Agradeció por la comida, por la casa, por los nuevos amigos. Agradeció por haber conocido a Mateo. Mencionó a su mamá en el cielo, pidiendo que estuviera orgullosa. Y terminó diciendo algo que hizo que a todos los adultos se les hiciera un nudo en la garganta. Y gracias por traernos una nueva familia, porque creo que ahora ellos son familia. Amén.
La cena transcurrió en un ambiente ligero y feliz. Los niños comieron como si no hubiera un mañana, probando de todo. Los adultos platicaron, compartieron historias, se rieron. Jimena se fue relajando poco a poco, permitiéndose disfrutar ese momento sin culpa. Después de la cena, vieron una película de Navidad en la sala. Los niños se acostaron en el suelo sobre cojines y cobijas. Ricardo y Jimena se sentaron en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa, pero conscientes el uno del otro. Durante la película, sus manos se tocaron accidentalmente cuando ambos intentaron tomar el tazón de palomitas al mismo tiempo. El roce fue breve, pero dejó una marca. Cuando la película terminó, los niños estaban casi dormidos. Jimena dijo que tenían que irse, ya era tarde. Ricardo se ofreció a llevarlos, pero ella se negó. Dijo que el camión todavía pasaba y que conocía bien el camino. Él insistió. Tomó las llaves del coche, sin aceptar un no por respuesta. En el trayecto a casa de Jimena, los niños durmieron en el asiento de atrás. Los adultos platicaron en voz baja, compartiendo pensamientos sobre el día, sobre lo especial que había sido. Cuando llegaron al edificio de Jimena, sencillo y desgastado, ella se sintió avergonzada por un momento, pero Ricardo solo sonrió y dijo que lo importante no era dónde vivíamos, sino quiénes éramos. La ayudó a cargar a Mateo hasta el departamento en el tercer piso, ya que no había elevador. Jimena abrió la puerta y él acostó al niño en la cama. El departamento era diminuto, pero impecablemente limpio. Tenía pocos muebles, pero estaba organizado con cariño. En la puerta, antes de irse, Ricardo sostuvo la mano de Jimena por un momento. «Gracias por venir», dijo. «Fue la mejor Navidad que he tenido en años». «Yo soy la que agradece», respondió ella. «Ustedes le cambiaron la vida a mi hijo. Me cambiaron la vida a mí». «Vamos a vernos de nuevo», dijo Ricardo, y se dio cuenta de que no era una pregunta. Era una afirmación, una promesa. Jimena asintió, sonriendo. «Sí, vamos a vernos». Él bajó las escaleras sintiendo algo extraño en el pecho. Era esperanza mezclada con miedo. Esperanza de que algo nuevo pudiera empezar. Miedo de que pudiera salir lastimado de nuevo, de lastimar a Sofía, de lastimar a esas personas que acababan de entrar en sus vidas. Pero una cosa sabía. Ese encuentro en la juguetería no había sido coincidencia. Era el destino. Era el universo conspirando para juntar a personas que necesitaban estar juntas. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el amor podría encontrar el camino de regreso a él. Capítulo 2. Los días siguientes a la Navidad trajeron una rutina diferente para ambas familias. Ricardo volvió al trabajo en la constructora, pero sus pensamientos divagaban constantemente hacia esa noche especial. Se sorprendía a sí mismo revisando el celular más de lo normal, esperando un mensaje de Jimena. Ella también pensaba en él durante sus agotadoras jornadas de trabajo, limpiando oficinas y casas, pero siempre con una sonrisa discreta en los labios, al recordar la amabilidad de ese hombre. Sofía hablaba de Mateo todos los días. Preguntaba cuándo volvería a ver a su amigo, si podía llamarle, si podía visitarlo. Ricardo le prometió que sí, que se verían pronto, pero esperaba que Jimena tomara la iniciativa del contacto. No quería parecer invasivo o apresurado. Sabía que ella probablemente tenía sus recelos, sus inseguridades sobre todo ese acercamiento. Fue Jimena quien dio el primer paso, 3 días después de Navidad. Le mandó un mensaje sencillo, agradeciéndole de nuevo por la noche maravillosa y diciéndole que Mateo no paraba de preguntar por Sofía. Ricardo respondió de inmediato, proponiendo un encuentro en el bosque de Chapultepec el siguiente fin de semana. Jimena aceptó, sintiendo el corazón acelerarse al confirmar. El sábado amaneció con un cielo azul intenso, sin una sola nube. Ricardo pasó por Jimena y Mateo a su casa a las 10 de la mañana. Esta vez ella aceptó el aventón sin oponer resistencia, dándose cuenta de que a él genuinamente le gustaba ayudar, que no había segundas intenciones en su amabilidad. En el parque, los niños salieron disparados hacia los juegos. Ricardo y Jimena caminaron detrás, manteniéndolos a
la vista pero dándoles libertad para jugar. Era un día hermoso de verano en la ciudad y el parque estaba lleno de familias aprovechando el fin de semana. Platicaron de todo y de nada. Ella le contó más sobre su trabajo, sobre las dificultades de equilibrar dos empleos y además darle atención a Mateo. Él le habló sobre los retos en la constructora, sobre cómo a veces era difícil concentrarse en el trabajo cuando Sofía lo necesitaba en casa. Compartieron historias chistosas de sus hijos, momentos de orgullo, momentos de preocupación. Con el paso de las horas, la plática se hizo más profunda. Ricardo habló sobre Alejandra de una forma que nunca había podido hacerlo con nadie. Le contó cómo era su relación, los sueños que tenían para el futuro, cómo todo se vino abajo cuando llegó el diagnóstico. Habló de la culpa que sintió por no poder salvarla, del coraje que le dio con Dios y con el mundo, del vacío que ella dejó. Jimena lo escuchaba con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando él terminó, ella puso su mano sobre la de él por un instante. Un gesto simple pero cargado de comprensión. Ella también tenía sus demonios. También tenía su culpa. Culpa por haberse involucrado con el hombre equivocado, por haber creído en sus promesas, por haber traído a Mateo a un mundo donde apenas podía proveer lo básico. «Pero no puedes pensar así», dijo Ricardo con firmeza. «Eres increíble, mira a Mateo. Es feliz, está sano, es educado. Estás haciendo un trabajo maravilloso tú sola. No te culpes por cosas que no están bajo tu control». Las palabras de Ricardo le llegaron muy adentro a Jimena. Hacía tanto tiempo que nadie reconocía su esfuerzo, que nadie veía más allá de la pobreza y las dificultades. Sintió que se le formaban lágrimas y trató de esconderlas, pero Ricardo las vio. Le pasó el brazo por los hombros, un abrazo fraternal, de consuelo. En ese abrazo, algo cambió. No fue una pasión súbita o una atracción arrolladora. Fue una conexión real, profunda. Era la sensación de haber encontrado a alguien que entendía, que no juzgaba, que veía más allá de las cicatrices y percibía la belleza que todavía existía. Los niños regresaron corriendo, sudados y felices, pidiendo un helado. Fueron a una nevería cercana y se sentaron en una mesa bajo un árbol frondoso. Mateo y Sofía platicaban, animados sobre los juegos, haciendo planes para las próximas veces. Ricardo y Jimena intercambiaban miradas, sonriendo al ver la amistad pura que florecía entre los dos pequeños. Después del parque, Ricardo sugirió que comieran juntos. Fueron a un restaurante sencillo pero sabroso cerca de ahí. Durante la comida, los niños hicieron una propuesta audaz. «¿Por qué no podemos jugar juntos todos los fines de semana?», preguntó Sofía con esa lógica infantil irrefutable. «Nos gusta mucho estar juntos». Mateo estuvo de acuerdo con entusiasmo. «Sí, tía Ximena. Por favor». Los adultos se miraron. Ricardo vio la duda en los ojos de Jimena. Sabía que tenía miedo, recelo de crear expectativas, de acercarse demasiado y luego salir lastimada. Pero también había esperanza ahí, el deseo de decir que sí, de permitirse tener eso en su vida. «A mí me parece una excelente idea», dijo Ricardo mirando a Jimena. «Si Jimena está de acuerdo, claro». Jimena miró a Mateo, a esa carita esperanzada. Miró a Sofía, que ya la trataba con tanto cariño. Miró a Ricardo, que había entrado en sus vidas como un ángel caído del cielo. ¿Cómo decir que no a todo eso? «Está bien», dijo, sonriendo. «Todos los fines de semana, entonces». Los niños celebraron como si se hubieran sacado la lotería. Los adultos se rieron, pero por dentro sentían algo más. Estaban haciendo un compromiso ahí, aunque no lo dijeran con palabras. Un compromiso de estar presentes, de construir algo juntos, aunque fuera solo una amistad profunda. En las semanas siguientes la rutina se estableció. Cada sábado, Ricardo pasaba por Jimena y Mateo y pasaban el día juntos. Iban a parques, museos, al cine, al zoológico, al acuario. Los niños se volvían cada vez más cercanos, y los adultos también. Ricardo empezó a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ese nervio en el estómago cuando veía a Jimena, esas ganas de estar cerca de ella, de oír su voz, de hacerla sonreír.
Jimena también lo sentía. Por la noche, cuando acostaba a Mateo, se sorprendía pensando en Ricardo, en su forma amable de tratar a la gente, en el cariño con que cuidaba a Sofía, en el interés genuino que demostraba por su vida. Empezó a arreglarse más los fines de semana, a pintarse los labios, a soltarse el pelo que siempre traía amarrado en un chongo práctico. Quería sentirse bonita, deseable. Un mes después de Navidad, durante un paseo por el jardín botánico, ocurrió el momento que ambos esperaban y temían al mismo tiempo. Los niños se habían alejado un poco, observando mariposas en un jardín florido. Ricardo y Jimena estaban sentados en una banca, aprovechando la sombra de un árbol centenario. «Jimena», empezó Ricardo con la voz ligeramente temblorosa, «necesito decirte algo». Ella lo miró, con el corazón desbocado. «¿Qué pasa? Me gusta mucho estar contigo, y no es solo por Sofía y Mateo, es por ti. Me gustas tú». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por unos segundos. Jimena sintió que la cara se le calentaba, el pecho se le oprimía. Quería decir que sentía lo mismo, pero el miedo la paralizaba. Miedo de no ser suficiente para él, miedo de arruinarlo todo, miedo de entregarse y después perder. Ricardo vio su duda y continuó. «Sé que es pronto, sé que apenas nos estamos conociendo, y no quiero presionarte, solo quería que supieras que lo que siento es real. Me haces querer creer en el amor de nuevo». Jimena sintió las lágrimas rodar antes de darse cuenta de que estaba llorando. «Ricardo, yo también siento algo por ti, pero tengo miedo de no ser suficiente. Eres un hombre increíble, tienes una vida estable, eres culto, eres amable, y yo solo soy una afanadora con un hijo y un montón de problemas». Ricardo le tomó las manos con firmeza. «No eres solo nada, eres extraordinaria. Eres fuerte, trabajadora, una mamá increíble. Enfrentas al mundo todos los días con la cabeza en alto. Te admiro más de lo que te imaginas». Las palabras rompieron la última resistencia de Jimena. Se dejó abrazar por Ricardo, permitiéndose sentir ese consuelo, ese calor. Se quedaron así por largos minutos, solo abrazados, sintiendo los latidos del corazón del otro, sin prisa, sin más expectativas que ese momento. Los niños regresaron corriendo y los vieron abrazados. Sofía sonrió satisfecha, como si acabara de confirmar una sospecha. Mateo los miró confundido pero feliz. Estaban empezando a entender que algo especial estaba pasando entre los adultos. Esa tarde marcó un antes y un después en su relación. A partir de ahí, Ricardo y Jimena dejaron de fingir que eran solo amigos. Empezaron a permitirse roces más íntimos, miradas más largas, pláticas más profundas sobre el futuro. Ya no se trataba solo de los niños, se trataba de ellos dos también. Ricardo empezó a ayudar a Jimena de formas prácticas. Se ofreció a pagarle un seguro de gastos médicos mayores para ella y Mateo. Jimena se negó al principio, pero él insistió, diciendo que era importante que tuvieran acceso a buenos doctores. Ella terminó cediendo, no por la terquedad de él, sino porque sabía que Mateo lo necesitaba. Él también empezó a recoger a Mateo de la guardería algunas veces, cuando Jimena trabajaba hasta tarde. A Sofía le encantaba cuando su hermanito, como ya le decía a Mateo, iba a su casa. Hacían la tarea juntos, jugaban, cenaban. Ricardo se daba cuenta de cómo Mateo florecía con esa atención, con esa estructura familiar que nunca había tenido. Jimena, por su parte, empezó a ayudar con Sofía de formas que Ricardo no esperaba. Le peinaba el pelo con delicadeza, le enseñaba a hacer trenzas, platicaba con ella de cosas de niñas, de la escuela, de sus amigas, de sus sentimientos. Sofía se abría con Jimena de una forma que no lo hacía con su papá. Había cosas que solo una figura materna podía entender y acoger. Los niños empezaron a verbalizar lo que todos ya sabían. Mateo le decía, «Tío Ricardo», pero a veces, sin querer, se le salía un papá y se corregía rápidamente, avergonzado. Ricardo siempre sonreía y le decía que no había problema, que podía decirle como quisiera. Sofía hacía lo mismo con Jimena, pasando de tía a mamá
en momentos de distracción. En febrero, 2 meses después de haberse conocido, pasó algo que lo cambió todo. A Ricardo lo ascendieron en el trabajo a gerente de proyectos, con un aumento de sueldo significativo. Su primera reacción fue llamarle a Jimena para contarle la noticia. Ella se puso genuinamente feliz por él, celebrando como si fuera una victoria suya también. Para festejar, él organizó una cena especial. Reservó en un restaurante italiano elegante en Polanco, contrató a una niñera para que se quedara con los niños en su casa e invitó a Jimena a una cita a solas, una cita de verdad, como pareja. Jimena se puso nerviosa. No tenía ropa adecuada para un restaurante así. Cecilia, su vecina y amiga, le prestó un vestido negro sencillo pero elegante. Se arregló con cuidado, se maquilló, se soltó el pelo en ondas suaves. Cuando Ricardo llegó a recogerla, se quedó sin palabras al verla. «Te ves hermosa», le dijo con la voz cargada de sinceridad. El restaurante era sofisticado pero acogedor. Velas en las mesas, música ambiental suave, meseros atentos. Jimena se sintió fuera de lugar al principio, observando a los otros clientes con sus ropas caras y pláticas sofisticadas. Pero Ricardo la hizo sentir cómoda, platicando naturalmente, haciéndola reír, tratándola como la persona más importante del mundo. Durante la cena, Ricardo le hizo una propuesta inesperada. «Jimena, sé que trabajas muchísimo, 2 turnos todos los días, y sé que lo haces por Mateo, porque quieres darle una vida mejor. Pero, ¿y tú? ¿Cuándo tienes tiempo para ti?» Jimena sonrió con tristeza. «¿Tiempo para mí? Eso no existe en mi vida, pero está bien, es lo que se tiene que hacer». «¿Y si no tuviera que ser así?», dijo él con voz cuidadosa. «¿Y si pudieras trabajar menos, tener más tiempo con Mateo, cuidar mejor tu salud?» Jimena no entendía a dónde quería llegar. «Ricardo, eso sería maravilloso, pero no es la realidad. No puedo simplemente trabajar menos. Las cuentas no se pagan solas». Ricardo respiró hondo. «Lo sé, pero yo puedo ayudar. Quiero ayudar. Con el ascenso mi sueldo aumentó bastante. Puedo darte una mensualidad, algo que complemente tus ingresos y te permita dejar uno de los trabajos». Jimena se quedó paralizada. Lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. «No, no, Ricardo. No puedo aceptar eso. No puedo aceptar tu dinero. ¿Eso en qué me convertiría? ¿En tu amante? ¿En tu protegida?» Su voz salió más alta de lo que pretendía, y algunas personas voltearon a ver. Ricardo se inclinó sobre la mesa, tomándole las manos. «No es así como yo lo veo», dijo con firmeza. «Lo veo como cuidar a alguien que amo. Sí, Jimena, te amo. Y cuando uno ama a alguien, quiere ver a esa persona bien, quiere ayudar, quiere hacerle la vida más ligera. Por favor, déjame hacer esto por ti». Las palabras «te amo» resonaron en la mente de Jimena. Nadie nunca le había dicho eso. Ni el papá de Mateo, que le prometió tantas cosas pero desapareció a la primera señal de responsabilidad. Ni su familia, que la abandonó cuando más los necesitó. Nadie nunca la había amado de verdad. «No sé si puedo aceptar eso», dijo, mientras las lágrimas comenzaban a caer. «No sé si me lo merezco. Te mereces eso y mucho más y no tienes que decidir ahora. Solo piénsalo, ¿sí? Piensa en la posibilidad de tener una vida un poco más fácil, de pasar más tiempo con Mateo, de cuidar tu salud. No es caridad, Jimena. Es amor». La cena continuó en un silencio pensativo. Jimena estaba procesando todo, luchando contra el orgullo y el miedo, pero también sintiendo unas ganas casi desesperadas de aceptar, de permitir que alguien finalmente la cuidara a ella también. De regreso, Ricardo paró el coche en un mirador con vista a la ciudad iluminada. Se quedaron ahí, mirando las luces de la Ciudad de México parpadear en la noche, en un silencio cómodo. «Ricardo», dijo Jimena finalmente, «yo también te amo. Me da miedo admitirlo. Me da miedo que sea demasiado pronto, pero te amo. Entraste en mi vida cuando más lo necesitaba, cuando ya había dejado de creer que me pudieran pasar cosas buenas». Ricardo la atrajo hacia él en un abrazo.
Se quedaron así por largos minutos, solo sosteniéndose, sintiendo el calor del otro. Entonces, lentamente, él se alejó lo suficiente para mirarla a los ojos. Vio permiso ahí. Se inclinó y la besó. Fue un beso suave, casi tímido al principio, labios reconociéndose, explorando, descubriendo. Pero pronto se profundizó, cargando toda la emoción contenida de esas semanas de acercamiento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con los ojos brillantes. «Esta es la primera vez que beso a alguien desde Alejandra», confesó Ricardo. «Esta es la primera vez que alguien me besa con amor», respondió Ximena. «El papá de Mateo nunca me besó así, nunca me hizo sentir así». Regresaron a casa en un estado de felicidad mezclada con nerviosismo. Sabían que ese beso lo cambiaba todo, que a partir de ahí ya no había vuelta atrás. Se estaban entregando a algo más grande, algo que podría sanarlos o herirlos aún más. En las semanas siguientes, la relación se consolidó. Ricardo y Ximena se convirtieron oficialmente en pareja. Les contaron a los niños, que reaccionaron con una alegría explosiva. Sofía brincó, gritó, los abrazó a los dos. Mateo se mostró tímido pero feliz, sus ojitos brillando de esperanza. Ximena finalmente aceptó la ayuda de Ricardo. Dejó el turno de la tarde, manteniendo solo el trabajo de la mañana. Con más tiempo libre, por fin pudo respirar. Empezó a recoger a Mateo de la guardería todos los días. Cocinaba comidas más elaboradas. Se cuidaba mejor. Fue al doctor por primera vez en años. Empezó a hacer ejercicio. La transformación era visible. Ximena se veía más ligera, más sonriente. Las ojeras disminuyeron. Su rostro recuperó un brillo que se había perdido hacía mucho tiempo. Ricardo veía el cambio con una profunda satisfacción. Saber que estaba haciendo una diferencia real en la vida de ella lo llenaba de propósito. Los cuatro empezaron a pasar los fines de semana enteros juntos. A veces iban a casa de Ricardo, a veces se quedaban en el departamento de Ximena. Los niños se adaptaron perfectamente, actuando como hermanos de sangre. Compartían juguetes, se peleaban a veces como lo hacen los hermanos, pero siempre se contentaban rápidamente. Ricardo empezó a llevarse a Mateo a actividades de hombres. Le enseñó a andar en bicicleta, jugaban fútbol en el parque, veían películas de superhéroes. Veía cómo el niño florecía con esa atención paterna. Mateo era inteligente, curioso, cariñoso. Tenía tanto potencial, solo necesitaba una oportunidad. Ximena, por su parte, abrazó el papel de figura materna para Sofía. La niña lo necesitaba desesperadamente. Platicaban sobre su mamá biológica, sobre cuánto la extrañaba, sobre sus recuerdos. Ximena nunca intentó reemplazar a Alejandra, pero ofrecía algo que Sofía necesitaba con urgencia: un abrazo de mamá, un regazo para llorar, una voz suave para calmarla en las noches difíciles. En marzo, 3 meses después de haberse conocido, Ricardo tomó una decisión importante. Llamó a Ximena para una plática seria, un domingo por la tarde mientras los niños jugaban en el cuarto de Sofía. «Ximena», empezó tomándole las manos, «estos últimos meses han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Alejandra. Tú y Mateo trajeron luz a nuestra casa, trajeron amor, trajeron vida. Sofía está más feliz que nunca. Y yo me siento completo, de nuevo». Ximena sonrió sintiendo el corazón acelerarse. «Yo también siento eso. Ustedes nos cambiaron la vida por completo». Ricardo respiró hondo. Entonces estaba pensando, ¿por qué seguimos viviendo en casas separadas? ¿Por qué seguimos con este ir y venir? ¿Y si viviéramos juntos? Los 4, una familia de verdad. Ximena se quedó sin palabras. Era todo lo que quería oír, pero también era aterrador. Vivir juntos era un paso enorme. Significaba un compromiso real, una entrega total. Ricardo vio su duda. Sé que es un paso grande, pero estoy seguro de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero despertar contigo todos los días. Quiero criar a nuestros hijos juntos. Quiero construir un futuro a tu lado.
Las lágrimas rodaron por el rostro de Jimena. «Sí», dijo, con la voz entrecortada. «Sí, yo también quiero eso. Quiero vivir contigo. Quiero ser una familia de verdad». Se abrazaron, llorando de alegría. Los niños oyeron la plática desde la puerta entreabierta y entraron corriendo, brincando de felicidad. Todos se abrazaron ahí, los cuatro, formando un círculo de amor y esperanza. Capítulo 3. La decisión de vivir juntos trajo una avalancha de cambios y emociones. Ricardo sugirió que buscaran una casa nueva, un lugar que fuera de ellos, sin recuerdos anteriores, donde todos pudieran empezar de cero. Jimena estuvo de acuerdo, emocionada con la posibilidad de ayudar a elegir y decorar un hogar que sería verdaderamente suyo. Pasaron semanas visitando casas en diferentes colonias de la Ciudad de México. Querían algo lo suficientemente espacioso para que los niños tuvieran sus propios cuartos, pero también un lugar con patio, donde pudieran jugar al aire libre. El presupuesto de Ricardo permitía una casa cómoda, y él insistía en que Jimena opinara en todas las decisiones. Encontraron el lugar perfecto en 1900 abril en un condominio cerrado en Santa Fe. Era una casa de 3 recámaras con una sala amplia, cocina moderna y un patio con árboles frutales. Tenía hasta un pequeño espacio que podría convertirse en estudio para que Ricardo trabajara desde casa cuando fuera necesario. Los niños se enamoraron de inmediato, corriendo de un cuarto a otro, planeando dónde pondrían sus juguetes. La mudanza se programó para principios de mayo. Jimena no tenía muchas cosas que llevar de su departamento, solo ropa, algunos muebles sencillos y los juguetes de Mateo. Ricardo insistió en conservar algunas de sus cosas, para que se sintiera realmente en casa. Compraron muebles nuevos juntos, eligiendo cada detalle con cuidado. Sofía y Mateo decoraron sus propios cuartos. Sofía eligió un tema de princesas y unicornios, con paredes rosa claro y cortinas lilas. Mateo quiso un cuarto de superhéroes con pósteres del Hombre Araña y el Capitán América. Dejaron una tercera recámara preparada para hacer un cuarto de juegos compartido, con estantes llenos de libros, juegos de mesa y juguetes. El primer día en la casa nueva fue emocionante y caótico. Cajas por todos lados, muebles siendo armados, los niños corriendo y explorando cada rincón. Por la noche, cuando finalmente lograron organizar lo mínimo indispensable, se sentaron todos en el suelo de la sala vacía, comiendo pizza directamente de la caja, riéndose del desorden a su alrededor. «Esto es perfecto», dijo Sofía con la boca llena de pizza. «Ahora sí somos una familia de verdad». Mateo asintió con entusiasmo, abrazando el robot que Ricardo le había comprado aquel fatídico día en el centro comercial. «Este fue el mejor regalo que me han dado. No el robot, sino ustedes, nuestra familia». Los adultos se miraron emocionados. Estaban construyendo algo hermoso ahí, algo que valía cada momento de miedo e incertidumbre que habían enfrentado para llegar hasta ese punto. Los primeros días viviendo juntos fueron de adaptación, establecer rutinas, dividir tareas, aprender las costumbres de cada uno. Jimena se despertaba temprano para hacer el desayuno para todos antes de irse a trabajar. Ricardo llevaba a los niños a la escuela, de camino a la oficina. Por la tarde, Jimena los recogía, les ayudaba con las tareas y preparaba la cena. Era una rutina que funcionaba, que traía estructura y seguridad para todos. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Hubo momentos de tensión, de ajuste, de pequeños pero significativos conflictos. Jimena a veces se sentía fuera de lugar en esa casa tan bonita, con miedo de no estar a la altura. Ricardo a veces era demasiado protector con Sofía, olvidando que Jimena también tenía derecho a educarla. Los niños se peleaban como lo hacen los hermanos, y a veces era difícil mediar los conflictos sin parecer que favorecían a uno sobre el otro. La primera pelea seria ocurrió en junio, 2 meses después de la mudanza. Mateo había roto sin querer un adorno que era de Alejandra, una bailarina de porcelana que Sofía guardaba como un tesoro. La niña se puso inconsolable, llorando y gritándole a su hermano.
Mateo se encerró en su cuarto, con el miedo y la culpa aplastando su pequeño corazón. Ricardo, sin pensar, regañó a Mateo con más dureza de lo normal. Jimena salió en defensa de su hijo, diciendo que había sido un accidente, que Ricardo estaba exagerando. La discusión escaló rápidamente. Se dijeron palabras duras de ambos lados. Ricardo acusó a Jimena de ser demasiado permisiva. Jimena acusó a Ricardo de favorecer a Sofía en todas las situaciones. Los niños oyeron la pelea desde sus cuartos, asustados. Nunca habían visto a los adultos pelear de esa manera. Sofía lloró aún más, con miedo de que todo se estuviera desmoronando. Mateo se quedó paralizado de miedo, pensando que todo era su culpa, que lo iban a correr, que iba a perder a esa familia que tanto amaba. La pelea terminó con Ricardo saliendo a dar una vuelta y Jimena encerrada en su cuarto, llorando. Ambos se sintieron fatal, no solo por la discusión, sino por haber asustado a los niños, por haber dejado que sus inseguridades tomaran el control. Ricardo regresó 2 horas después. Encontró a Jimena en la sala con los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó a su lado en silencio por largos minutos. «Perdóname», dijo finalmente. «Exageré. No era por el adorno. Era por Alejandra, por sentir que la estoy perdiendo de nuevo. Sé que es irracional, pero a veces todavía duele mucho». Jimena le tomó la mano. «Yo también tengo que pedirte perdón. Me puse a la defensiva porque tengo miedo de que pienses que no soy buena mamá para Mateo, que no sé criarlo bien. Y proyecté eso en ti». Platicaron durante horas, quitando capas de miedo e inseguridad. Ricardo habló de la culpa que todavía sentía con .sin respecto a Alejandra, de cómo a veces pensaba que estaba traicionando su memoria al ser feliz con Jimena. Jimena habló del miedo constante de no ser suficiente, de que un día Ricardo despertara y se diera cuenta de que había cometido un error al estar con ella. Fueron pláticas difíciles, dolorosas, pero necesarias. Al final, se abrazaron con fuerza, haciendo un pacto silencioso de ser más honestos sobre sus sentimientos, de comunicarse mejor, de trabajar como equipo en lugar de como adversarios. Después, juntos fueron a los cuartos de los niños. Encontraron a Sofía y Mateo en el cuarto de ella, abrazados en la cama, ambos con los ojos hinchados de tanto llorar. A los adultos se les partió el corazón al ver esa escena. Se sentaron en la cama con ellos, y Ricardo fue el primero en hablar. «Perdónenos, niños. Perdón por haber peleado de esa manera. Los adultos también nos equivocamos, también nos enojamos a veces, pero lo importante es que nos amamos, y siempre vamos a encontrar la forma de arreglar las cosas». Jimena completó, pasándole la mano por el pelo a Mateo. «Y Mateo, mi amor, no fue tu culpa, fue un accidente. Nadie te va a correr. Eres parte de esta familia para siempre, pase lo que pase». Sofía abrazó a Mateo con fuerza. «Te perdono, hermanito. No lo hiciste a propósito, y aunque así hubiera sido, tú eres más importante que cualquier adorno». Esa noche, todos durmieron juntos en la cama matrimonial de Ricardo y Jimena, amontonados como una verdadera familia, encontrando consuelo en el calor de los demás. Fue un momento de sanación, de reconocer que cometerían errores, pero que el amor era más fuerte que cualquier conflicto. Después de ese episodio, la comunicación mejoró significativamente. Ricardo empezó a ir con un psicólogo, trabajando el duelo por la pérdida de Alejandra de una forma más sana. Jimena también inició terapia, lidiando con sus problemas de autoestima y abandono. Las sesiones los ayudaron a entenderse mejor a sí mismos y a entenderse el uno al otro. En julio, Ricardo propuso algo que llevaba semanas pensando. «Jimena, ¿y si nos casamos? De verdad. No por presión, no porque la sociedad lo espere, sino porque yo quiero. Quiero que seas mi esposa, quiero oficializar nuestra familia». Jimena se sorprendió. Se habían conocido hacía apenas 6 meses. Era rápido, muy rápido para los estándares normales. Pero nada. En su relación había sido normal desde el principio. Se habían saltado varias etapas, se habían aventado de cabeza y estaba funcionando. «¿Pero estás seguro?», preguntó con la voz temblorosa. 6 meses es poco tiempo.
¿Y si cambias de opinión? ¿Y si...? No voy a cambiar de opinión, interrumpió Ricardo con firmeza. Sé que es rápido, pero cuando lo sabes, lo sabes. Y yo sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero que Mateo sea legalmente mi hijo. Quiero que seamos una familia también ante la ley. Jimena sintió que le brotaban las lágrimas. Sí, dijo. Sí, quiero casarme contigo. Quiero ser tu esposa. Quiero que seamos una familia completa. Fijaron la boda para septiembre, dándose tiempo suficiente para organizar todo. No sería una ceremonia grande, solo los más cercanos, en un pequeño salón de fiestas. Lo importante era el significado, no la parafernalia. Ricardo también inició el proceso de adopción de Mateo. Quería que el niño llevara su apellido, quería ser legalmente responsable de él. Jimena se emocionó con el gesto, entendiendo el peso que eso tenía. Ricardo se estaba comprometiendo por completo, sin dejar lugar a dudas. Los niños se pusieron eufóricos con la noticia de la boda. Sofía dijo que quería ser la damita de honor. Mateo dijo que quería llevar los anillos. Ricardo y Jimena aceptaron, pensando que era perfecto que sus hijos tuvieran papeles importantes en la ceremonia. Los meses de julio y agosto fueron de preparativos. Jimena eligió un vestido sencillo pero hermoso, blanco, con bordados delicados. Ricardo se compró un traje nuevo. A los niños les compraron ropa de fiesta. Sofía con un vestidito rosa claro y Mateo con un trajecito miniatura que lo hacía parecer un pequeño caballero. Invitaron solo a la gente cercana. Algunos compañeros de trabajo de Ricardo, la vecina Cecilia que tanto había ayudado a Jimena, algunos amigos de la familia, la mamá y el hermano de Ricardo que habían acogido a Jimena y Mateo con un cariño genuino. Era un grupo pequeño, pero lleno de amor y apoyo. La semana antes de la boda fue intensa. Jimena estaba nerviosa, revisando cada detalle varias veces. Ricardo intentaba calmarla, pero él mismo estaba ansioso. No era nerviosismo por la boda en sí, sino por la enormidad del momento, por la conciencia de que estaban empezando algo definitivo. La noche anterior a la boda, Ricardo y Jimena platicaron, en el patio de la casa, bajo las estrellas. Los niños ya dormían, y ellos finalmente tenían un momento de paz. ¿Tienes alguna duda?, preguntó Ricardo sosteniéndole las manos. ¿Cualquier temor? Jimena pensó por un momento. Tengo miedo de decepcionarte, miedo de no ser la esposa que te mereces, pero no tengo dudas de que te amo. De eso estoy absolutamente segura. Ricardo la atrajo hacia él en un abrazo. Nunca me vas a decepcionar. Eres exactamente lo que necesito, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Se besaron ahí, bajo las estrellas, sellando promesas que harían oficiales al día siguiente. Era un beso cargado de amor, esperanza y gratitud. Gratitud por haberse encontrado en esa juguetería, gratitud por la valentía de entregarse, gratitud por la oportunidad de reconstruir sus vidas juntos. El día de la boda amaneció soleado y hermoso. La ceremonia sería a las 4 de la tarde, en un pequeño salón de fiestas cerca de la casa. Jimena se despertó temprano, nerviosa pero feliz. Cecilia vino a ayudarla a arreglarse, peinándola en un chongo elegante con algunos rizos sueltos, ayudándola con un maquillaje suave pero bonito. Cuando Jimena se puso el vestido, Cecilia empezó a llorar. «Estás hermosa, mija, tan hermosa y tan feliz. Siempre supe que tus días mejores llegarían». Mateo entró al cuarto y se quedó con la boca abierta al ver a su mamá. «Mamá, pareces una princesa». Jimena se agachó y abrazó a su hijo. «Estoy feliz, mi amor, muy feliz. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser mi paje?» Mateo le mostró el cojincito donde estaban prendidos los anillos. «Sí, estoy listo. Voy a hacer todo derechito». En la casa, Ricardo se arreglaba con la ayuda de Sofía. Ella insistió en ayudarle a ponerse la corbata, aunque no sabía bien cómo hacerlo. Él la dejó divertido por la seria concentración en su carita. «Papi», dijo Sofía mientras le acomodaba la corbata toda chueca, «¿tú crees que mi mami del cielo está feliz con todo esto?»
La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Se detuvo y pensó cuidadosamente la respuesta. Yo creo que sí, hija. Creo que tu mamá quiere que seamos felices. Y Ximena nos hace felices, ¿verdad? Sí, mucho. Yo amo a la tía Ximena. Digo, a mamá Ximena. ¿Puedo decirle mamá? Ricardo sintió que se le encogía el corazón. Claro que puedes. Si tú quieres, sí es. De verdad para ti, claro que sí. Sofía sonrió y siguió arreglando la corbata de su papá, que cada vez quedaba más chueca. Él no tuvo el valor de decirle nada, dejando que terminara su obra de arte. Llegaron al salón de fiestas a las 3:30. El lugar estaba decorado con sencillez y buen gusto. Flores blancas por todos lados, sillas en hileras, un pequeño altar improvisado al frente. Música suave sonaba en el ambiente. Los invitados fueron llegando poco a poco. Todos saludaban a Ricardo con abrazos y palabras de aliento. Su mamá, doña Elena, estaba emocionada, diciendo que Alejandra estaría feliz de ver a su hijo reconstruyendo su vida. Cuando Ximena llegó, todos se pusieron de pie. Entró del brazo de Mateo, que llevaba el cojincito con los anillos. Sofía entró justo detrás, arrojando pétalos de rosa en el camino. Ximena caminaba lentamente, con los ojos fijos en Ricardo, que la esperaba al frente. A Ricardo le faltó el aire cuando la vio. Estaba hermosa, radiante, con los ojos brillantes de felicidad y lágrimas contenidas. Cuando finalmente llegó al altar, él le tomó las manos y le susurró solo para que ella oyera. «Estás perfecta». La ceremonia fue sencilla pero emotiva. El oficiante habló del amor, de las segundas oportunidades, de cómo la vida siempre encuentra la forma de sorprender cuando menos lo esperamos. Habló de cómo Ricardo y Ximena se habían encontrado en un momento de necesidad mutua y habían construido algo hermoso juntos. Llegó la hora de los votos. Ricardo fue el primero, con la voz entrecortada por la emoción. «Ximena, te prometo ser tu compañero en todos los momentos, en los días buenos y en los difíciles. Prometo respetarte, apoyarte, amarte incondicionalmente. Prometo ser el mejor papá que pueda para Mateo y para Sofía. Prometo construir un hogar lleno de amor, risas y seguridad para nuestra familia. Prometo recordarte todos los días lo especial que eres, lo mucho que mereces ser feliz». Ximena apenas podía hablar entre las lágrimas. «Ricardo, tú me salvaste cuando creí que no había salvación posible. Tú y Sofía trajeron luz a nuestras vidas cuando todo parecía oscuro. Prometo amarte y respetarte. Prometo ser la mejor esposa y mamá que pueda. Prometo honrar la memoria de Alejandra y nunca intentar borrar el amor que compartieron. Prometo construir este futuro a tu lado, con valentía, con fe y con mucho amor». El oficiante pidió los anillos. Mateo trajo el cojincito con todo cuidado, orgulloso de su importante papel. Ricardo y Ximena se pusieron los anillos el uno al otro, con las manos temblando de emoción. «Los declaro marido y mujer», dijo el oficiante, sonriendo. «Puede besar a la novia». El beso fue acompañado de aplausos y lágrimas de todos los presentes. Los niños corrieron y los abrazaron, creando un círculo familiar perfecto. Era un momento de pura alegría, de celebración no solo de una unión, sino de una familia que se había formado contra todo pronóstico. La fiesta que siguió fue animada pero íntima. Buena comida, música, pláticas y risas. Ricardo y Ximena bailaron el vals de los novios torpemente, riéndose de sus propios pasos equivocados. Después, llamaron a Sofía y a Mateo para bailar juntos, los cuatro en un abrazo colectivo en medio de la pista. Esa noche, cuando regresaron a casa ya como marido y mujer, acostaron a los niños y se sentaron en el patio, todavía con la ropa de la ceremonia, solo disfrutando el momento. «Lo logramos», dijo Ximena, con la cabeza apoyada en el hombro de Ricardo. «De verdad lo logramos». «Lo logramos», confirmó él. «Y esto es solo el comienzo. Vamos a construir una vida hermosa juntos, te lo prometo». Capítulo 4. Los meses siguientes a la boda trajeron una rutina nueva y reconfortante para la familia. Ricardo y Ximena establecieron roles claros en la crianza de los niños, siempre respetando las individualidades de cada uno,
pero actuando como una unidad. Las mañanas comenzaban temprano, con el desayuno en familia antes de que todos salieran a sus actividades. Las noches terminaban con cuentos antes de dormir, abrazos y besos de buenas noches. Mateo floreció de una forma impresionante. Con la estabilidad emocional y financiera que ahora tenía, su desempeño en la escuela mejoró significativamente. Siempre fue inteligente, pero ahora tenía tiempo y recursos para desarrollar su potencial. Ricardo le ayudaba con las tareas de matemáticas, Jimena con español. Empezó a tomar clases de natación y descubrió una pasión por el deporte. Sofía también estaba diferente, más segura, más feliz, más completa. Tener a Jimena como figura materna llenó un vacío que ni ella sabía que existía. Platicaban de todo, desde problemas en la escuela hasta sus miedos y sueños. Jimena nunca intentó reemplazar a Alejandra, pero ofrecía algo igualmente valioso: presencia, cariño, atención. En 1900, octubre, un mes después de la boda, Ricardo finalizó el proceso de adopción de Mateo. El día que el juez firmó los papeles, toda la familia fue al juzgado. Cuando salieron de ahí, Mateo tenía oficialmente el apellido de Ricardo. Ahora era Mateo Hernández García, ya no solo Mateo García. El niño sostuvo el documento con reverencia, mirando su nombre completo escrito ahí. Entonces lloró, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no cabía en palabras. Ricardo lo abrazó con fuerza, susurrándole promesas de que siempre estaría ahí, siempre lo cuidaría, siempre lo amaría como a un hijo. «Ahora tengo un papá de verdad», dijo Mateo entre sollozos. «Un papá que no se va a ir, que me quiere de verdad». Las palabras rompieron algo dentro de todos los presentes. Ximena lloraba a mares. Sofía sostenía la mano de su hermano con fuerza. Ricardo apenas podía mantener la compostura, sintiendo el peso y la belleza de ese momento. Para celebrar, fueron a cenar a un buen restaurante de Cortes, algo que antes habría sido imposible para Ximena. Mateo comió hasta no poder más, probando de todo, sonriendo sin parar. Sofía se sentaba a su lado, explicándole los diferentes tipos de carne, actuando como la hermana mayor protectora en la que se había convertido. Esa noche, en casa, Mateo pidió algo inusual. Quería cambiar la foto que tenía en su buró. Era una foto de él con Ximena, tomada en su cumpleaños número 3. Quería reemplazarla por una foto de toda la familia, tomada el día de la boda, donde todos estaban juntos, sonriendo, completos. Ximena sintió un nudo en el corazón al ver a su hijo guardar esa foto antigua. Era un pedazo de su vida antes de Ricardo y Sofía, un pedazo de sufrimiento, pero también de lucha y supervivencia. Pero entendió el significado del gesto de Mateo. No estaba borrando el pasado, estaba celebrando el presente y el futuro. «Hijo», dijo, arrodillándose frente a él, «no tienes que guardar esa foto si no quieres. Pero quiero que sepas que esos tiempos difíciles también fueron importantes. Nos hicieron quienes somos hoy. Nos enseñaron a valorar lo que tenemos ahora». Mateo abrazó a su mamá. «Lo sé, mamá, pero ahora estoy feliz, muy feliz. Y quiero acordarme de eso todos los días cuando me despierte». Noviembre llegó trayendo cambios profesionales para Ricardo. Recibió una propuesta para dirigir un proyecto grande en Querétaro, una ciudad a unos 200 kilómetros de la Ciudad de México. Sería un trabajo de 3 meses, con la necesidad de quedarse en la ciudad durante la semana y volver solo los fines de semana. La decisión no fue fácil. Ricardo no quería estar lejos de su familia, especialmente ahora que todo estaba tan bien. Pero era una oportunidad de crecimiento profesional significativa, con un bono generoso al final. El dinero extra podría garantizar una seguridad aún mayor para la familia, tal vez incluso permitir que Ximena dejara de trabajar por completo si quisiera. Platicó con Ximena sobre la propuesta. Ella entendió la importancia profesional, pero también tenía sus temores. Sería la primera vez que se separarían desde que se conocieron. ¿Y si las cosas cambiaban? ¿Y si la distancia creaba problemas? Ricardo le tomó las manos con firmeza. «Nada va a cambiar lo que siento por ti»,
3 meses se van a pasar rápido, y vengo todos los fines de semana, sin falta. Vamos a hablar todos los días por teléfono, por videollamada. Va a salir bien. Jimena aceptó tratando de alejar sus miedos. Sabía que necesitaba confiar, que no podía dejar que sus inseguridades sabotearan las oportunidades de Ricardo. Él le había dado tanto a ella y a Mateo, era justo que ella también lo apoyara en sus ambiciones profesionales. Ricardo partió hacia Querétaro el primer lunes de noviembre. La despedida fue difícil. Sofía lloró aferrada a su papá. Mateo se quedó callado, tratando de ser fuerte pero claramente triste. Jimena mantuvo la compostura hasta que él se fue, y entonces dejó que las lágrimas cayeran. Los primeros días fueron extraños. La casa parecía vacía sin Ricardo, aunque Jimena y los niños estuvieran ahí. Las noches eran las peores. Jimena se acostaba en 1900, la cama grande, y extrañaba su calor a su lado, su respiración suave mientras dormía, los abrazos mañaneros antes de despertar. Ricardo llamaba todas las noches, platicando con cada uno individualmente. Les preguntaba a los niños sobre su día, sobre las tareas, sobre los juegos. Platicaba con Jimena de todo y de nada, solo para oír su voz, para mantener viva la conexión. Hacían videollamadas los fines de semana, y él les mostraba dónde estaba trabajando, el hotel donde se hospedaba. Las semanas fueron pasando. Jimena descubrió una fuerza que no sabía que tenía. Se hacía cargo de la casa, sola cuidaba a los niños, mantenía todo funcionando. Descubrió que era capaz, que podía confiar en sí misma. Eso fortaleció su autoestima de una forma que no esperaba. Los niños también se adaptaron. Aprendieron a valorar aún más los fines de semana cuando su papá regresaba. Planeaban actividades especiales. Querían aprovechar cada segundo con él. Ricardo llegaba el viernes por la noche cansado pero feliz, y pasaba todo el sábado y domingo dedicado exclusivamente a la familia. A mediados de noviembre ocurrió algo que puso a prueba la fuerza de la nueva familia. Sofía empezó a tener pesadillas recurrentes. Se despertaba gritando a mitad de la noche, llamando a su mamá Alejandra. Jimena corría a calmarla, pero la niña a veces la rechazaba, diciendo entre sollozos que quería a su mamá de verdad, a su mamá biológica. Las palabras le dolían a Jimena, aunque sabía que Sofía no estaba en su estado normal cuando lo decía. Intentaba no tomárselo personal, intentaba entender que la niña estaba procesando emociones complejas. Pero era difícil no sentir que estaba fallando, que no era suficiente. Le llamó a Ricardo en pánico después de una noche particularmente difícil. Él escuchó todo, su propia voz cargada, de preocupación y culpa por no estar ahí. Sugirió que llevaran a Sofía con una psicóloga infantil, alguien especializado en duelo. Jimena estuvo de acuerdo y agendó una cita para la semana siguiente. La psicóloga, la doctora Ana Luisa, fue una bendición. Platicó con Sofía en varias sesiones, ayudándola a procesar la pérdida de su mamá y los cambios en su vida. Le explicó que era normal sentir culpa por ser feliz cuando alguien que amamos ya no está. Ayudó a Sofía a entender que amar a Jimena no significaba olvidar a Alejandra, que su corazón era lo suficientemente grande para los dos amores. Las sesiones también incluyeron pláticas con toda la familia. La doctora Ana Luisa ayudó a Jimena a no tomarse los rechazos de Sofía de forma personal, explicándole que eran manifestaciones de dolor, no de verdad. Ayudó a Ricardo a equilibrar mejor el recuerdo de Alejandra con la realidad presente de Jimena. Ayudó a Mateo a expresar sus propios miedos de abandono. Poco a poco, Sofía fue mejorando. Las pesadillas disminuyeron en frecuencia e intensidad. Empezó a abrirse más con Jimena sobre sus recuerdos de Alejandra, y Jimena aprendió a honrarlos en lugar de sentirse amenazada por ellos. Crearon un pequeño altar con fotos de Alejandra en el cuarto de Sofía, un espacio donde podía conectarse con los recuerdos de su mamá cuando lo necesitara. Un día, después de una sesión particularmente buena, Sofía abrazó a Jimena y le dijo algo que lo cambió todo. «Te amo, mamá Jimena. No eres mi mamá Alejandra, pero también eres mi mamá. Y está bien tener dos mamás,
una en el cielo y una aquí conmigo. Ximena abrazó a la niña con fuerza, llorando de emoción y alivio. Era la aceptación que tanto necesitaba oír, la confirmación de que tenía un lugar real e importante en la vida de esa niña. Diciembre llegó trayendo el fin del proyecto de Ricardo en Querétaro. Regresó a casa definitivamente en la primera semana del mes, siendo recibido con abrazos apretados y lágrimas de alegría. La familia era más fuerte ahora, probada por la distancia y los desafíos emocionales, pero firme en su compromiso mutuo. La Navidad se acercaba y sería la primera como una familia oficialmente casada y completa. Ricardo y Ximena decidieron hacer algo especial. Pasarían las fiestas en una posada en la playa, en Ixtapa. Sería el primer viaje en familia, una oportunidad de crear nuevos recuerdos juntos. El viaje fue mágico. Los niños jugaron en la arena, nadaron en el mar, construyeron castillos elaborados. Ricardo y Ximena caminaron de la mano por la playa al atardecer, viendo el sol pintar el cielo de tonos naranjas y rosas. Por la noche, cenaban juntos en la posada, platicando y riendo, sintiendo la paz de ese momento perfecto. En Nochebuena, se sentaron en la terraza de la posada después de que los niños se durmieran. La brisa del mar traía una frescura agradable, y las estrellas brillaban intensas en el cielo oscuro. «¿Te acuerdas de hace un año?», dijo Ximena mirando las estrellas. «Ni siquiera nos conocíamos. Yo estaba desesperada, sola, sin ninguna perspectiva de que las cosas pudieran mejorar. Y yo estaba atrapado en el dolor», completó Ricardo, pensando que nunca más sería feliz, que la vida se había acabado cuando Alejandra se fue. Ximena se volteó para mirarlo. «¿Crees que fue el destino? ¿O solo suerte?». Ricardo pensó por un momento. «Creo que fue una combinación de las dos, pero también fue una elección. Elegimos abrirnos, elegimos confiar, elegimos construir esto juntos. El destino nos puso en el mismo lugar, pero fuimos nosotros quienes decidimos qué hacer con eso». Se quedaron en silencio por un rato, solo disfrutando la presencia del otro. Entonces, Ricardo dijo algo que llevaba semanas pensando. «Ximena, quiero que tengamos otro hijo, un hijo nuestro, que lleve un poco de mí y un poco de ti. ¿Qué te parece?». Ximena se sorprendió. No lo había pensado. Estaba tan enfocada en cuidar a Sofía y a Mateo que la posibilidad de tener otro hijo ni siquiera se le había cruzado por la mente. Pero al oír a Ricardo decirlo, sintió una ola de alegría. Sí, sería perfecto. Sería la consolidación final de su familia, un símbolo de su amor. «Me encantaría», dijo sonriendo. «Me encantaría tener un bebé contigo». Se besaron ahí, bajo las estrellas, sellando otra promesa, otro sueño compartido. El día de Navidad amaneció hermoso. Intercambiaron regalos sencillos pero significativos en la arena de la playa. Ricardo le dio a Ximena un collar delicado con un dije en forma de corazón. Ximena le dio a él un reloj para el que había ahorrado durante meses. A los niños juguetes que sabían que les encantarían, pero el regalo más especial vino de Sofía. Había hecho, con ayuda de Ximena sin que Ricardo supiera, un álbum de fotos de la familia. Tenía fotos desde ese primer día en el centro comercial, pasando por la Navidad del año anterior, la mudanza a la casa nueva, la boda y todos los momentos especiales a lo largo del año. En la última página había escrito con su letra infantil todavía un poco chueca: «Esta es mi familia. Papá Ricardo, mamá Ximena, yo y mi hermano Mateo. Los amo mucho a todos. Gracias por hacerme feliz otra vez. Gracias por traer a Mateo y a mamá Ximena a nuestra vida. Mi mamá Alejandra nos los mandó, yo lo sé. Y sé que ella está feliz allá en el cielo, viéndonos ser una familia de verdad». Ricardo no pudo contener las lágrimas al leerlo. Ximena lloraba abrazada a Sofía. Mateo los abrazaba a todos, tratando de crear un abrazo grupal gigante. Ahí, en esa mañana de Navidad en la playa, bajo el sol caliente de verano, eran la imagen perfecta de una familia que se había formado de pedazos rotos, pero que ahora era más fuerte que nunca. Regresaron a la Ciudad de México después del Año Nuevo, renovados y felices. Enero trajo la noticia que esperaban.
Jimena estaba embarazada. Lo descubrieron juntos, en la intimidad de su cuarto, mirando la prueba con 2 rayitas. Se abrazaron llorando, de pura y absoluta alegría. Les contaron a los niños al día siguiente. Sofía gritó de felicidad, ya planeando todo lo que haría por su hermanito o hermanita. Mateo se quedó más callado, procesando la información, pero después sonrió y abrazó a su mamá, diciendo que sería el mejor hermano mayor del mundo. Los meses siguientes fueron de preparación y anticipación. Ximena dejó de trabajar, enfocándose en cuidarse y en el embarazo. Ricardo estaba aún más atento y cariñoso. Los niños ayudaban a decorar el cuarto del bebé, eligiendo colores y muebles, discutiendo nombres. El embarazo fue tranquilo. Ximena se hacía todos sus estudios, cuidaba su salud, descansaba cuando lo necesitaba. Descubrieron que sería una niña. Decidieron llamarla Elena, en honor a la mamá de Ricardo que tanto los había apoyado. En agosto, casi 2 años después de aquel fatídico encuentro en el centro comercial, nació Elena. Era pequeña, perfecta, con un mechón de pelo oscuro y ojos que prometían ser verdes como los de su mamá. Ricardo lloró al sostenerla por primera vez, sintiendo una emoción que no había sentido desde el nacimiento de Sofía. Ximena estaba exhausta, pero radiante. Miraba a la bebé en sus brazos y no podía creer todo lo que había pasado en los últimos 2 años. De ser una madre soltera luchando por sobrevivir, se había convertido en una esposa amada, madre de 3 hijos, dueña de una casa hermosa, parte de una familia real y sólida. Sofía y Mateo fueron a visitar a su hermana al hospital. Sofía la sostuvo con todo cuidado, maravillada con ese ser diminuto. Prometió enseñarle todo lo que sabía a su hermana, menor, protegerla siempre. Mateo la tocó con reverencia, asombrado de lo pequeñita que era. Prometió ser siempre un hermano presente y cariñoso. Ricardo observaba la escena con el corazón desbordado. Ahí estaba su familia. Una familia que se había formado de la manera más improbable posible, pero que era real, fuerte, llena de amor. Alejandra siempre tendría un lugar en su corazón y en la vida de Sofía, pero ahora él había encontrado un nuevo amor, una nueva oportunidad de ser feliz. Cuando regresaron a casa del hospital, la rutina cambió de nuevo. Ahora había un bebé, con todas las demandas que un recién nacido trae. Noches mal dormidas, pañales infinitos, llantos que no paraban, pero también había risas, abrazos, el olor dulce de bebé, la sonrisa sin dientes que apareció después de unos meses. Sofía y Mateo ayudaban como podían. Traían pañales, hacían reír a su hermanita, le cantaban para que se durmiera. Era una familia funcionando en perfecta sincronía, cada uno contribuyendo con lo que podía, cada uno cuidando del otro. En diciembre de ese año, 3 años después del encuentro inicial, la familia estaba reunida en la sala decorada para Navidad. Elena, ahora con 4 meses, estaba en el regazo de Ximena. Sofía y Mateo jugaban con sus juguetes, ya mucho más grandes y maduros. Ricardo preparaba la cena en la cocina, tarareando villancicos. Ximena miró a su alrededor y sintió una gratitud tan profunda que le dolía en el pecho de tan intensa. Todo aquello parecía un sueño. 3 años atrás, estaba en una juguetería, sin dinero para comprarle nada a su hijo, sin esperanza de que la vida pudiera mejorar. Y ahora estaba ahí, en una casa hermosa, con un esposo que la amaba, con 3 hijos sanos y felices, con seguridad y paz. Ricardo salió de la cocina y se sentó a su lado. Tomó a Elena en sus brazos, haciéndole gestos chistosos que la hacían soltar grititos de alegría. Miró a Ximena y vio lágrimas en sus ojos. «¿Por qué lloras?», le preguntó preocupado. «De felicidad», respondió ella. «Lloro porque soy feliz, muy feliz, más feliz de lo que creí que fuera posible». Ricardo la atrajo hacia él en un abrazo con un solo brazo, ya que el otro sostenía a la bebé. «Yo también. Me devolviste la vida. Me diste una razón para despertar todos los días sonriendo. Me diste una familia, de verdad». Sofía y Mateo se unieron al abrazo,
creando ese círculo familiar que se había convertido en su sello distintivo. Ahí, abrazados, eran la prueba viviente de que los milagros existen. No los milagros grandiosos de luces y ángeles, sino los milagros sutiles, disfrazados de encuentros casuales, de amabilidad inesperada, de la valentía de volver a abrirse. Esa noche, durante la cena, hicieron un brindis. Ricardo levantó su copa de jugo, ya que Jimena todavía amamantaba y no bebía alcohol, e hizo un discurso. Quería agradecer por todo lo que ha pasado en los últimos 3 años, agradecerle a Jimena por haber aceptado mi invitación esa primera Navidad, por haber confiado en mí, por haberme dado una segunda oportunidad en el amor. Agradecerle a Mateo por haber traído alegría y vida nueva a nuestra casa. Agradecerle a Sofía por tener un corazón tan grande, tan generoso, por haber sido ella quien sugirió comprarle ese juguete a Mateo ese día. Si no fuera por ti, hija, nada de esto habría pasado. Y agradecerle a Elena por completar nuestra familia de una forma que ni sabíamos que estaba incompleta. Todos chocaron sus copas, los niños con sus vasos de jugo, en un brindis por la familia, por el amor, por la vida. Era un momento perfecto, cristalino, de esos que se graban en la memoria para siempre. Más tarde, cuando los niños ya dormían y Elena estaba en su cuna en el cuarto de la pareja, Ricardo y Jimena se sentaron en el sofá de la sala, solo disfrutando el silencio y la presencia del otro. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Ricardo de repente. Jimena pensó por un momento. Me arrepiento de haberme tardado tanto en aceptar tu ayuda al principio. Me arrepiento de no haber confiado más en mí misma antes, pero no me arrepiento de nada de lo que ha pasado desde que nos conocimos. ¿Y tú? Me arrepiento de haberme tardado tanto en dejar ir a Alejandra, no en el sentido de olvidarla, sino en el sentido de permitirme ser feliz de nuevo. Pero fuera de eso, no. Cada momento fue necesario para que llegáramos hasta aquí. Se quedaron en silencio, reflexionando sobre el viaje. Había sido largo, difícil a veces, lleno de desafíos y miedos, pero había valido cada lágrima, cada momento de incertidumbre, porque los había llevado hasta ahí, hasta esa hermosa familia, hasta ese amor profundo y verdadero. ¿Crees que Sofía tenía razón?, preguntó Jimena. ¿Crees que Alejandra nos mandó con ustedes? Ricardo sonrió. Me gusta pensar que sí. Me gusta creer que ella está en paz, que vio que Sofía necesitaba una mamá y que yo necesitaba una compañera. Me gusta pensar que ella nos guió hasta esa tienda, en ese día específico, en ese momento exacto. Pero aunque no haya sido así, aunque haya sido solo una coincidencia, el resultado es el mismo. Nos encontramos, nos elegimos, construimos esto. Y eso es lo que importa, completó Jimena. No cómo empezó, sino cómo continuó, cómo luchamos por esto, cómo elegimos todos los días construir esta familia. Se besaron ahí, un beso suave, lleno de amor y promesas de mañanas. Cuando se separaron, Ricardo atrajo a Jimena hacia él en un abrazo y se quedaron así, solo sosteniéndose, escuchando la respiración del otro, sintiendo los latidos de sus corazones en sincronía. Afuera, la Ciudad de México continuaba su vida frenética, indiferente a los dramas personales de sus millones de habitantes. Pero ahí, en esa casa en Santa Fe, había una familia que había encontrado la paz. Había amor que había florecido de las cenizas. Había niños que habían ganado padres presentes y cariñosos. Había adultos que habían aprendido a amar de nuevo, a confiar de nuevo, a creer de nuevo. Y todo había comenzado en una simple tarde de diciembre, en una juguetería llena de gente, cuando una niña de corazón generoso decidió que otro niño también merecía ser feliz. Ese pequeño gesto, esa amabilidad infantil, se había transformado en algo mucho más grande. Se había transformado en una familia, se había transformado en amor, se había transformado en un milagro moderno, de esos que ocurren todos los días, pero que pocas personas se detienen a reconocer. Las familias más bonitas no nacen de la sangre, sino del amor elegido,
del amor que se cultiva día a día, en pequeños gestos de cariño, en paciencia en los momentos difíciles, en perdón cuando es necesario, en presencia constante. Son esas familias las que muestran la verdadera fuerza del amor humano, la capacidad que tenemos de reinventarnos, de sanar heridas profundas, de construir algo hermoso a partir de pedazos rotos. Ricardo Hernández, Jimena García, Sofía Hernández López, Mateo Hernández García y Elena Hernández García. 5 personas que el destino juntó de una forma improbable pero perfecta. 5 personas que se eligieron, que se amaron, que construyeron un verdadero hogar. 5 personas que demostraron que las segundas oportunidades existen, que el amor siempre encuentra un camino, que los milagros suceden para quienes están dispuestos a abrir el corazón y creer. Y en esa noche de Navidad, 3 años después del encuentro inicial, mientras la familia dormía tranquila en sus cuartos, la ciudad afuera brillaba con sus luces navideñas. En algún lugar, otras familias se estaban formando. Otros corazones se estaban abriendo. Otros milagros estaban ocurriendo. Porque esa es la belleza de la vida. Siempre encuentra la forma de sorprender, de sanar, de traer esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y así termina la historia de Ricardo y Jimena, de Sofía y Mateo, de una familia que nació del encuentro más improbable posible, pero que se convirtió en lo más sólido y verdadero en sus vidas. Una historia de amor, superación, valentía y, sobre todo, de esperanza. La esperanza de que no importa cuán perdidos estemos, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Siempre existe la posibilidad de encontrar el amor de nuevo.